información difusa, Lucas, porque anoche en algunos medios de comunicación nacionales y extranjeros se hablaba incluso de otras personas de alto rango, por ejemplo Guanipa, por ejemplo Perkins, que decían, ya están liberados. Realmente no tenemos esa confirmación, y eso por supuesto genera un montón de confusiones en las emociones de los familiares, porque es que realmente no tienen una información clara y concisa sobre si van a ser liberados o no y en qué condiciones. Pues sí, de por sí, Jennifer, estas familias llevan algunos meses, otras incluso años de incertidumbre, de angustia, por lo que hemos hablado aquí. Es que de pronto su familiar algún día estaba comiendo en un restaurante, estaba en su casa, es detenido por encapuchados, se lo llevan durante varias horas, incluso días, incluso semanas, no conocen su paradero, no saben qué delito se les está imputando. Después de esto no tienen derecho a un debido proceso, no pueden verlos, algunos de ellos necesitan medicinas y ni siquiera se las han podido entregar. Y por supuesto la información que extraoficialmente empezó a circular ayer, pues generó muchísima angustia e incertidumbre en estas familias. La hija de Edmundo González Urrutia, Mariana González, decía incluso: he visitado muchísimos centros de detención intentando encontrar y conocer dónde está Rafael, mi esposo. Y realmente publicaba trinos a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, y decía, pues de momento no tenemos información. Juan Pablo Guanipa es otro que han publicado desde su familia, desde su equipo de comunicaciones, comunicados diciendo, de momento no tenemos información. Y por supuesto la incertidumbre es grande. Yo he hablado con algunos familiares quienes nos dicen, a esta hora reina una completa incertidumbre. No sabemos en qué estamos, no sabemos dónde están nuestros familiares, y las cifras que tenemos son justamente las que manejan las ONG. Y nos quedamos, de momento solo tenemos el anuncio de Jorge Rodríguez ayer diciendo un número importante, pero de resto no hay mayor información. Vamos a estar pendientes, por supuesto, en esta jornada, en esta transmisión, si tenemos más noticias al respecto, si tenemos más excarcelaciones, si tenemos más información que dé un poco más de claridad sobre el anuncio que daba ayer el presidente del Parlamento venezolano. Pero acá hay una duda, debate, Gonzalo, es: ¿quién está dirigiendo estas excarcelaciones? ¿Quién las está proponiendo? ¿Está haciendo un gesto, como lo decía ayer Jorge Rodríguez, del gobierno interino? ¿Está haciendo una presión que está realizando el gobierno de los Estados Unidos? ¿Está haciendo, como dijo, gracias a una mediación de muchos años de Qatar, Lula, el presidente de Brasil, y el expresidente Zapatero de España? ¿Esto por qué se está dando y cómo se podría leer? Pero no hay posibilidad alguna que aquí le colguemos una medalla a la izquierda latinoamericana y a Pedro Sánchez. No hay posibilidad. Aquí lo que estamos viendo, y todos los analistas en Venezuela y todos los periodistas, colegas con los que he podido hablar, coinciden en la teoría de que aquí la presión estadounidense ha tomado forma sobre Jorge Rodríguez y sobre Delcy Rodríguez. Aquí es evidente que no hay, digamos, un gesto de paz, porque siempre ha habido esa retórica por parte del chavismo, ¿no? De que ellos, digamos, impulsan una paz, y como bien decía Alfredo Romero el día de ayer, que por cierto, yo invito a los venezolanos, como venezolanos, a que la única fuente fidedigna que le dé a usted el número de excarcelados y los nombres sea Foro Penal. Es la fuente que los venezolanos seguimos para entender y para saber de manera fidedigna quién salió y quién no. Ahora bien, lo que yo le mencionaba es, todo indica que aquí hay una presión por parte de los Estados Unidos. Incluso la información que se tiene, hablando ayer con colegas allá en Caracas, es que ese movimiento que vimos de salida de documentos, de activos, de oficinas de la Policía Nacional Bolivariana dentro del helicoide, tiene un porqué. Y ese porqué sería el hecho de empezar a ir destruyendo, botando, eliminando pruebas que de alguna u otra forma reafirmen que eso es un centro de tortura, por la presión que estaría generando el gobierno de los Estados Unidos, que por cierto, hoy se reúne con al menos 17 empresas petroleras para definir cuál va a ser el futuro de sus inversiones en Venezuela. Claro que por un lado va todo el tema político, Gonzalo, y por el otro lado va todo el tema económico y comercial de los Estados Unidos en Venezuela. Pero antes de entrar en esa reunión que va a ser a las 2:30 ahí en la Casa Blanca con los representantes de estas empresas petroleras estadounidenses, que por supuesto van a ver si pueden comenzar a trabajar en territorio venezolano, hay otra pregunta que les traigo porque ha estado sonando mucho.
¿Qué está pasando con el gobierno interino de Venezuela? Se está dividiendo en dos bloques, porque por un lado vemos a los Rodríguez, a los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, la presidenta interina, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, dialogantes un poco tranquilos, hablando con la comunidad internacional, específicamente con Estados Unidos, y por el otro lado vemos a un Diosdado Cabello un poco más reacio y como con un tono más fuerte. Entonces, y que sale ya en varios videos siempre acompañado de policías y diciendo con chaleco antibalas, aquí el control sí, de las armas lo tiene el Estado venezolano y demás, y que por supuesto no es menor algo que usted decía, y es que tenemos a los dos hermanos, a Jorge y a Delcy Rodríguez, pero quien hace el anuncio ayer, y esto yo creo que pues indica muchas cosas, es Jorge Rodríguez, quien en teoría controla el poder legislativo. Esto no es un anuncio de la rama judicial, incluso no es la misma Delcy Rodríguez, sino que esto sale desde la Asamblea, quien hace el anuncio de en este gesto unilateral vamos a empezar a liberar un número importante de presos políticos, que por supuesto, como dice Gonzalo, pues aquí no hay ningún gesto unilateral, y queda demostrado en una entrevista que anoche da Donald Trump y esta mañana diciendo, como están demostrando que están colaborando y van a liberar un número importante, de momento descartamos que vaya a haber una segunda oleada de ataques. Bueno, ahorita hablamos de esa afirmación de Donald Trump porque sí me pareció un poco bluff en medio de lo que está sucediendo con los presos políticos, pero lo que les quería plantear es, por un lado tenemos a los hermanos Maravilla dialogantes, un poco más tranquilos, por el otro lado la mano más dura, Diosdado Cabello. Entonces esto ¿está cuadrado para hablarle a dos públicos diferentes, o realmente hay un encontronazo que comienza a mostrarse como una debilitación, Gonzalo, del régimen madurista, sin Maduro, porque Maduro está en la cárcel, pero que comienza a desmoronarse o a generar un enfrentamiento entre ambos bloques, los dialogantes y los más duros, Oscar? Sí, mire, Jennifer, aquí la pregunta que se están haciendo todos estos supervivientes hasta ahora del régimen chavista es: ¿quién entregó a Maduro? ¿Quién entregó a Maduro? Entonces, seguramente Diosdado y Vladimir Padrino López están pensando quien lo entregó fue Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Y por su parte, los hermanos Rodríguez están mirando a ver cómo sobreviven a esta situación que se les está presentando. Aquí lo que hay es un juego estratégico de ver cómo sobreviven a la avalancha que se les vino encima sin que lo sospecharan. Yo no creo que Diosdado Cabello esté en condiciones de negociar más allá de su propia situación. ¿De qué manera? Diosdado Cabello sabe muy bien que la cabeza de él es la siguiente cabeza que va a buscar Donald Trump. Y le dijo a Delcy Rodríguez: necesitamos que usted, que está cumpliendo órdenes de nosotros, nos entregue al señor de Diosdado Cabello, ya sea que lo entregue o ya sea que se exilie y se vaya, pero lo queremos fuera de Venezuela. Entonces, el aspaviento que está haciendo el señor Diosdado Cabello, que aparece ahí con unos uniformados al lado en unos videos, lo que está buscando es de ver cómo logra negociar bien él su salida, valorizarla, cotizarla, diciendo: yo tengo el control de las armas, tengo el control de estos grupos chavistas que andan por Caracas causando daño, y miro a ver cómo logro salir de esta situación que estoy viviendo. Y por otro lado, Vladimir Padrino López, que está desaparecido por lo pronto, no lo estamos viendo actuar, está también negociando su salida con Delcy Rodríguez. La que tiene el control es Delcy Rodríguez, que a su vez la maneja Maduro y la maneja Marco Rubio. Esa es la situación que se está dando en Venezuela en estos momentos. Están mirando ellos celosamente quién fue el que entregó a Maduro. O sea, para usted hay una división y comienza a resquebrajarse un poco esta unión del madurismo en Venezuela. La posición de Oscar. Gonzalo, ¿usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con Oscar o cree que es algo coordinado en que unos, los Rodríguez, muestran una cara amable, tranquiliza a la comunidad internacional y dice: vamos a hacer una transición, y el otro le habla al ejército, a los comandos venezolanos, o no? Lo que pasa es que, Jennifer, aquí nos estamos olvidando de algo. Es que esta fotografía de los civiles y militares no es de ahorita. Jorge Rodríguez ha sido la cara del gobierno venezolano frente al gobierno de los Estados Unidos en una cantidad importante de reuniones que no datan de hace un año, datan de hace mucho tiempo. A ver, yo no puedo estar de acuerdo con Oscar, amén, y dejando claro mi posición en contra del régimen y aplaudiendo la captura de Nicolás Maduro. Pero el problema de América Latina, incluso del mundo entero, es subestimar lo que pasa dentro del gobierno venezolano. Yo no creo que haya una ruptura. Yo no creo que se estén peleando. Yo creo que trabajan en el pragmatismo. Vladimir Padrino López apareció ayer con el canciller cubano en Venezuela.
está allí. El señor Gramco apareció al lado de Vladimir Padrino López rindiéndole homenaje a los cubanos que fallecieron en el ataque. O sea, Diosdado Cabello sí muestra la fuerza, porque es un hombre militar, a diferencia de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, siempre ha habido esa división dentro del chavismo, pero empezar a decir y vaticinar una caída del gobierno venezolano por una supuesta ruptura es lo que siempre hemos dicho a lo largo de 25 años, que el gobierno a lo interno está quebrado. Y en ese debate no hemos estado. Gonzalo, yo estoy de acuerdo con usted en una cosa y en otra no. No estoy de acuerdo en que hay ruptura. Yo sí creo que hay una ruptura y creo que esa ruptura no va a ser para que se caiga, infortunadamente. O sea, eso sería pensar con el deseo, porque como usted, yo ya perdí esa esperanza y yo creo que sí hay una ruptura, porque hay que mirar varias cosas. Acuérdese de la recompensa de la que hablábamos, que anunciamos tanto esa recompensa de $50 millones. ¿Quién se llevó esa recompensa? No sabemos, pero todo por ahora tiene cara de que fueron los Rodríguez. Y esas 50, y uno no dice, uno no podría esperar que fuera, le dan los 50 millones y se va tranquilo. No, los 50 millones se tienen que dar, pero también tiene que haber un mecanismo de perdón, porque entonces, de perdón y olvido, porque entonces, o algún tipo de amnistía, porque entonces estas personas dicen, me voy con un montón de plata y ¿para dónde me voy? Entonces, aquí hay una cosa, fíjese la salida de los Estados Unidos del multilateralismo de todo. ¿Para qué? Para no tener que cumplir compromisos internacionales, que entre esos compromisos internacionales es cuando usted da amnistías, tiene la obligación, en esa amnistía, tiene la obligación de reparar a las víctimas. Entonces, es decir, si los Estados Unidos fueran a dar amnistías, si fueran a decir, vamos a amnistiar a estas personas, ellos deberían exigirle a esas personas que hicieran reparación. Entonces, se sale de mecanismos multilaterales para no tener que tener esas amnistías que requieren reparación de víctimas, sino que poderles dar la amnistía y que chao se vayan. Entonces, ahí son funcionales los hermanos Rodríguez, que quedan con un papel de hacer una bisagra ahí, pero no va a ser una bisagra para la democracia, va a ser una bisagra para los negocios. Pero aquí la democracia, yo creo que en eso sí, pues eso cero importancia, y no, en ningún momento ha sido como la intención de Trump. Aquí es para restaurar por lo menos todo lo que es toda la explotación de petróleo, restaurar eso, como él bien lo ha dicho, pero yo creo que la ruptura sí es clara, pero no para llevar a un cambio. Pues es la gran pregunta, porque eso nos puede ir delimitando qué puede pasar en el futuro. Eso está variando mucho, estamos conociendo, apenas llevamos ¿cuántos días, Lucas? 5 días después, 6 días. 6 días. 6 días después de que se llevaran a Nicolás Maduro. Maduro pues se fue, pero sigue el madurismo, y esto genera pues muchas inquietudes. Vamos a ver qué va a suceder, porque claro, en la tercera fase, ellos hablan de 3 fases, la tercera hablan ya de transición. Sí. Obviamente, la primera es una estabilización, donde está metido todo el tema de presos políticos. La segunda fase es el tema de empresas petroleras, ¿no? Un poco allanar el camino para que las empresas petroleras estadounidenses, ellos decían también occidentales, lleguen a Venezuela, pues a hacer lo que tengan que hacer en términos de negocios. Y la tercera fase es ya el tema de la transición, que uno diría ahí, se estará pensando en algunas elecciones. Inicialmente lo descartó Marco Rubio, pero pues está planteado en la tercera fase. De pronto, si hay un resquebrajamiento del madurismo en Venezuela y se dividen, de pronto ahí en la tercera fase, Lucas, haya un espaciecito para la democracia, para las elecciones, y de pronto para que lleguen los representantes de la oposición o del resto de la ciudadanía y lleguen a pelear ahí en franca lid el tema de elecciones. Podría ser, pues, si es que hay un resquebrajamiento. Si no lo hay, va a ser más complicado. Se ha hablado, Donald Trump lo dijo en una entrevista, Jennifer, y ayer en esa misma entrevista con Fox News, dice que se va a reunir la próxima semana en Washington con María Corina, que espera recibirla, Donald que Trump, sabe que va a estar allí en Washington, y que será para él un honor poderla recibir. Entonces, por supuesto, tanto Marco Rubio como Donald Trump han hablado de esto. Ayer decía Donald Trump, en este momento es imposible hacer una elección en Venezuela. Pero le tengo y es que no quiero perder esa oportunidad que usted ha dado de el pie para hablar de algo. Y es que se está comentando, ojo, Federico Black, que es un periodista muy reconocido en Venezuela y que tiene muy buenas fuentes, dijo: Delcy Rodríguez está buscando una reunión con Donald Trump en Washington. Ojo con esto. Incluso John McNamara está hoy en Caracas para hablar el tema de la discusión petrolera en la Casa Blanca y la posibilidad de abrir una embajada o abrir la embajada de los Estados Unidos en Venezuela nuevamente. Pero se sabe, y ya no solo Federico Black como fuente importante del periodismo en Venezuela, sino otros analistas están diciendo que sí es cierto que Delcy Rodríguez quiere truncar
la conversación de María Corina Machado con Trump para que sea ella la que hable directamente con el presidente, incluso en la Casa Blanca? Pues bueno, son muchas preguntas que hay abiertas en este momento. Nosotros vamos a ver qué pasa porque pues todo está todavía como pasando, ¿no? Llevamos apenas 5 o 6 días después de esta operación militar. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy franco, dice vamos por el petróleo, pero alrededor de esto ha habido temas políticos, entre ellos la excarcelación de presos políticos que nos dijeron es un grupo grande, solo llevamos 8 al menos registrados, confirmados, Lina. Pero ¿cómo viven estas personas? ¿Cómo han vivido durante estos años, meses o días que han estado encarcelados simplemente por pensar diferente? Les dicen, usted es terrorista, usted está haciendo conspiración contra el país, pero realmente es una forma de control que tienen los regímenes autoritarios. Cuando les dicen, Jennifer, porque es que que las denuncias de los familiares es que pueden pasar semanas y ha habido personas, familiares que se enteran de dónde están sus seres queridos, de lo que se les está imputando, incluso sin ir a una audiencia, porque Diosdado Cabello decidió decirlo en su programa. O sea, imagínese el nivel a lo que llegó la represión del régimen. A lo que llegó la represión del régimen, así es. Pues una de las personas que no ha sido excarcelada en este momento, Lina, pero que estuvo en las excarcelaciones del año pasado, en octubre, si no estoy mal, fue uno de los colombianos que se llama Iván Colmenares. ¿Quién es Iván Colmenares, con quien vamos a hablar en contados segundos? Sí, mire, Jennifer, Iván Colmenares fue un colombiano que estaba intentando cruzar la frontera por Arauca. Él iba a visitar a su familia en Cúcuta y es ahí cuando es detenido. Él es un abogado, defensor de derechos humanos, pero además trabajaba en temas migratorios. Él fue detenido y fue liberado junto a otros 17 colombianos en octubre del año pasado. Se habla que de esos detenidos quedan 22 que siguen, digamos, en poder del régimen y que se espera que vayan siendo liberados, digamos, a medida que se está dando toda esta situación, que ya que Gonzalo pone el punto, yo no creo que sea, yo creo que hace parte de un diálogo que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos con quienes en este momento están en el poder. Eso no ha sido, digamos, que vaya pasado de gratis. Yo creo que es que aquí hay un acuerdo y un diálogo para que una presión, sobre todo, una presión. Pues sí, pues acuerdo que se está dando en medio de todo lo que está pasando, pero es Iván Colmenares uno de ellos, Jennifer. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de hablar con él en una oportunidad. Él tenía mucho miedo de contar un poco lo que había pasado. Él estuvo en la cárcel del Rodeo, pero hoy que todo esto se está dando, él está alzando la voz, sobre todo porque hubo un compromiso y fue que quienes quedaran liberados en ese momento iban a seguir alzando la voz por los que seguían detenidos. Pues se va a alzar la voz justamente en estos micrófonos, Lina María. Iván Colmenares, gracias, señor Colmenares, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muy buenos días para toda la mesa de trabajo. ¿Cómo le ha ido usted en estos 3-4 meses de libertad? ¿Cómo le ha ido, sobre todo en época decembrina, de familia, inicio de año? Bueno, aún apenas tengo 2 meses de liberado, entonces en esta época decembrina pues ha sido muy reconfortante visitar amigos, visitar familia, estar en familia con mi madre, con mi hermana, pues que son pues mi núcleo familiar. Y bueno, muy reconfortante, tiempo de calidad. Nos dice Lina, señor Colmenares, que usted pues ahora tiene el compromiso que adquirió con sus compañeros también detenidos, pues de comentar un poco las condiciones, porque uno en libertad, en un país democrático, no se alcanza a imaginar qué es lo que está pasando en un régimen